Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Rincón, soy de la sede Casillas Meta. En este momento me encuentro cursando el curso de Microbiología del Suelo. Estamos en la unidad 1, tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología social, agricultura. Las respectivas respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 5. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta menciona 3 recursos y condiciones. La actividad microbiana depende de las especies presentes y el tamaño de su población y el estado fisiológico del estado fisiológico y el hábitat de los microorganismos. También las actividades están controladas por los nutrientes y el crecimiento que prevalece en sus ecosistemas. Uno de los recursos unos recursos sería el carbono orgánico, el nitrógeno orgánico, inorgánicos y otros macronutrientes que sería el potasio, el magnesio, el sodio, y las condiciones serían temperaturas, potencial hídrico y el pH. Una de las temperaturas sería templado, frío, caliente y secos, húmedos y mojados. Las actividades microbianas según las especies y el tamaño de los microorganismos. Bueno, la segunda pregunta nos dice en qué consiste una comunidad microbiana. En poblaciones de células que interactúan, consiste en poblaciones de células que varían en varias especies que interactúan entre sí, cumpliendo funcionales en el interior de la comunidad. Entonces, entre ellas hay múltiples especies, que acá vemos múltiples especies que interactúan entre sí y cumpliendo funciones que nos van a favorecer en nuestros organismos. Bueno, la tercera sería por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funcionan las relaciones entre ellas en los hábitats microbianos del suelo. La abundancia de las especies en la microbiología es un número de individuos de cada especie. La riqueza de las poblaciones es un número de especies en las especies de la riqueza está en numerosas especies en determinados medios. En cambio, en la abundancia, como lo vemos acá, en la abundancia es número de individuos en cada especie por la porción de cada especie. O sea, hay como una porción en abundancia de una especie. A lo contrario de la riqueza, en la riqueza hay unas determinadas especies, no una porción. Pueden haber muchas más especies. Por lo general, el ambiente rico en especies llega a tener mucha más riqueza, donde hay muchas poblaciones de especies, pues van a tener más riquezas que en lo contrario en la abundancia, que hay una proporción de poblaciones. La cuarta, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema y indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel importante. Bueno,
como sabemos todos, la luz solar y el CO2, que hoy en día es súper importante, tenemos la fotosintéticos, son la luz solar es bastante presente en nuestro ambiente. La luz solar que nos depende son autrótrofos, donde son capaces a su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas sencillas. O sea, la luz solar nos da fotosintéticos, de ahí nos convertimos al ATP y después orgánicamente tenemos nuestro aporte con los quimiotrófos, y los quimiotrófos nos convierten en varios nutrientes para nuestro suelo, y de ahí pasamos para el nitrógeno. De los quimiotrófos podemos hacer como les explico, una materia orgánica. Esta materia es un insumo para que ese proceso metabólico, como es el caso de los organismos quimotróficos, este organismo tome la materia orgánica y la oxide de forma de CO y nuevamente le da nitrógeno. Entonces la luz solar es muy importante porque no fotosintéticos, nos da el ATP, sobre eso oxidamos y da materia orgánica. La materia orgánica nos da quimiotrófos, donde el quimiotrófos es aprovechable para el suelo, y de ahí oxidan para el nitrógeno, potasio. Entonces es muy importante las funciones que aporta la luz solar. En sí es un papel fundamental porque nos da fotosíntesis obteniendo de la luz solar, y nos incluyemos las bacterias a través de la luz solar, porque hay en bacterias como el algas que es muy importante la luz solar. Entonces ahí miramos pequeño, pues lo explico a mi manera, o sea, a mi parecer, como sería como el mapa. Bueno, la última nos dice: explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo microambiente de oxígeno en la Tierra. Es el hábitat de un organismo muy pequeño por el tamaño del organismo. El microambiente es como un espacio limitado a microorganismos que se requiere para su desarrollo. Como el ser humano necesitamos un espacio mucho, entonces no vamos a tener un desarrollo adecuado. Entonces dicen que en un artículo que yo leía decía que 3 milímetros de espacio es como 2 kilómetros para nosotros. Entonces, entre más pequeño sea el espacio, el mejor sería el microambiente o el microorganismo para su desarrollo y el oxígeno para la Tierra. Muchas gracias. Daré una conclusión sobre los puntos que vi. Es que la microbiología es muy importante para nosotros como futuros agrónomos, porque vamos a ver los microorganismos que nos van a servir, nos van a ayudar a nuestras plantaciones y nos van a servir. Tenemos beneficio que hay microorganismos malos, como el PVC que se desarrolla en la palma africana, que es un microorganismo que se vive en el aire, pues no precisamente en el suelo, pero que afecta a un cultivo. También es importante saber que la luz solar y
Es importante porque hay microorganismos que necesitan de ella. Entonces, en conclusión, la microbiología es muy importante tenerla en cuenta en nuestra carrera. Muchas gracias. Jennifer Daniela Garzón Quevedo, y voy a realizar la presentación a las preguntas de la materia de microbiología de suelos de la tarea número 2. La primera pregunta que me correspondió decía, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia entre los microorganismos se da a nivel radicular, como lo podemos observar acá. Esta competencia se da por nutrientes, espacio y unidades formadoras de colonia. Es favorecedora esta competencia, ya que ayuda a la fertilidad del suelo, a sus reservas de nutriente y a su diversidad. La siguiente pregunta dice que explicará con un dibujo o un esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Yo realicé este dibujito en donde pues la primera capa vemos la vegetación y dice que son los primeros con centímetros del suelo. La segunda es donde está la materia orgánica. En este se encuentra el humus, minerales, los microorganismos y las raíces de las plantas. En este sería donde está la rizósfera. El tercero son los elementos minerales finos, como vemos acá. El cuarto son los fragmentos de la roca madre y ya el quinto es directamente la roca madre. Decía que se debía definir la rizósfera y argumentar su importancia. La rizósfera es la zona especializada entre las raíces y el suelo donde existe una gran actividad microbiana. Es donde se hace pues, la relación entre los microorganismos y la absorción de nutrientes de la planta, como lo podemos ver acá. Y su importancia radica principalmente en que ahí se realiza la interacción, como les decía, en donde la planta absorbe sus nutrientes y también esto ayuda a la protección de las raíces contra patógenos y enfermedades y ayuda en la fijación biológica del nitrógeno. También decía que debemos definir el efecto rizosférico y este es cuando existen o se asocian se mantienen relaciones o asociaciones benéficas con especies vegetales y son estimulados a través de sustancias que segregan las plantas. Es como una relación entre los microorganismos y las plantas, que ellos se alimentan pues de secreciones que hace la planta, genera la planta por medio de sus raíces y ellos también se benefician de ella. Y ella se beneficia de ellos ya que ellos hacen disponibles los nutrientes del suelo. La siguiente pregunta decía, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? La región del suelo más activa es la rizósfera, como ya les había comentado, es donde se da la interacción entre las raíces de las plantas con el suelo y sus microorganismos. Acá hay un ejemplo pues de la absorción de la planta de todos los elementos nutricionales que pues ella requiere y que están disponibles en el suelo. La siguiente pregunta decía, ¿qué son los CBC y cuál es su importancia fundamental? Los CBC es la costra biológica que tiene el suelo. Es una comunidad biótica formada por asociaciones entre partículas del suelo, cianobacterias, algas, hongos, líquenes, hepáticas y briófitos. Esa importancia es que este conjunto de microorganismos proporcionan un aporte del suelo de carbono y nitrógeno, el cual incrementa la estabilidad y lo protege frente a acciones erosivas de la lluvia o el viento. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Cindy Daniela Velasco Ariza, soy estudiante de agronomía del curso de microbiología de suelos. A continuación voy a dar respuesta a las preguntas de la tarea 1. A mí me correspondió de la pregunta 11 a la pregunta número 15. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces la pregunta 11. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Tenemos diferentes factores que hacen que el grado y el tipo de actividad microbiana pues sean diferentes en los diferentes suelos que encontramos, ¿sí?
Por ejemplo, la contaminación del suelo, disponibilidad de agua y de nutrientes en el suelo, materia orgánica presente en el suelo, condiciones físicas y químicas del suelo, ¿sí? Entonces, estos factores que nos permiten saber el tipo y el grado de actividad de microbiana que hay en los suelos, ¿sí? No podemos decir que hay una misma cantidad microbiana en un suelo que tenga mayor materia orgánica a un suelo que esté contaminado. ¿Por qué? Porque estas condiciones hacen que se adapten a estas condiciones los microorganismos que tengamos en estos suelos o que se adapten con mayor facilidad a las diferentes condiciones en las que está el suelo. Entonces, digamos, la disponibilidad de agua es muy importante. Digamos, un suelo contaminado pueda que nos genere una actividad microbiana muy resistente o por el contrario, presente una baja actividad microbiana. Porque es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo. Bueno, la especiación alopátrica en un subsuelo profundo es gracias a los movimientos geológicos. Por ejemplo, digamos en el caso un ejemplo de un subsuelo profundo, el mar, hay un movimiento o una inundación o un movimiento de alguna placa tectónica, tenemos una población original que al estar presente en estos movimientos geológicos se desprende de una barrera geográfica y busca aislamiento reproductivo con otra especie o esto desarrollando una nueva especie, una especiación. ¿Sí? Entonces, por eso se generan las nuevas especies, gracias al rompimiento o que se abren estas barreras geográficas, digamos, donde hay dicha especie, se rompe esta barrera, entonces da paso a que se conozcan nuevas especies y se puedan reproducir, dando espacio a la especiación. Bueno, ¿por qué la diversidad y abundancia? ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel importante para la sostenibilidad? Bueno, sabemos que la abundancia de microorganismos es muy importante para la sostenibilidad de un ecosistema. ¿Por qué? Porque nos permiten mantener la salud de estos suelos por medio de diferentes procesos, la transformación de micronutrientes y macronutrientes, una mayor diversidad microbiana, mayor capacidad para realizar procesos biológicos. Entonces, ¿qué sucede, digamos, cuando hay mayor abundancia de microorganismos en el suelo en un diferente ecosistema? Podemos presentar ecosistemas en buenas condiciones que son aptas para la supervivencia humana, ¿sí? Debido a que estos microorganismos realizan un excelente papel dentro de estos suelos que se ve reflejado en los ecosistemas. Bueno, nombre 5 grupos microbianos y su función. Entonces tenemos las bacterias. Las bacterias podemos decir que están en casi todo el planeta y son muy importantes porque, bueno, son organismos unicelulares, ¿no? Entonces, son vitales para los ecosistemas. ¿Por qué? Porque se pueden adaptar a condiciones realmente extremas, ¿sí? O sea, a altas temperaturas, bajas temperaturas, bajo presión, o sea, se adaptan a las diferentes condiciones climáticas. Incluso podemos decir que en nuestro cuerpo está lleno de bacterias, por decirlo de alguna forma. Entonces, la mayoría de bacterias no producen, digamos, hay un cierto estereotipo de que las bacterias nos afectan, ¿sí? Pero realmente podríamos decir que no es así. O sea, son muy pocas las especies de bacterias que realmente hacen daño. Bueno, tenemos los hongos. Los hongos son los principales descomponedores de la materia orgánica dentro de los ecosistemas. Entonces, ellos tienen un rol importantísimo en los ciclos de carbono. También tienen, digamos, una incidencia directa en nuestras vidas. Los protozoos. Los protozoos son muy importantes porque su principal papel es el control de biomasa y población microbiana, ¿sí? Ya que estos pueden absorber alimento a través de sus membranas celulares. Entonces son muy importantes, digamos que
ayudan o digamos los consumidores, hay un acoplamiento entre los consumidores en el proceso de descomposición de la cadena alimentaria. Entonces, por eso es muy importante. Bueno, tenemos los virus. La principal función de los virus es la activación de células inmunes que infieren en la replicación de los virus. Es decir, los virus sí, de cierta forma ocasionan daños en nuestro cuerpo, ¿sí? Se vuelven, por ejemplo, digamos en el caso del COVID, que es un virus que se esparció y se regó por el mundo sin control. Las arqueas son importantes en la tecnología, ya que son utilizadas para producir en muchos casos biogás, hacen parte del proceso de depuración de aguas y son capaces, digamos, hay arqueas extremófilas que son capaces de resistir temperaturas muy elevadas, entonces por esto son muy importantes y son utilizadas en la biotecnología. Y por último tenemos nombre 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana en el suelo. Entonces, la calidad del suelo, el pH, los diferentes macroclimas, ¿sí? Estos son los 3 factores claves que, digamos, que controlan la dinámica de biomasa microbiana en el suelo. El pH, porque, digamos, hay diferentes, el pH en el suelo, digamos, la actividad microbiana ahí se presenta en los diferentes estados del pH. Entonces, hay digamos, microorganismos que soportan suelos más ácidos, suelos más neutros, ácidos, básicos, o sea, ligeramente básicos, entonces por eso es un factor, el pH es un factor muy importante, la calidad del suelo, lo que hablábamos anteriormente. Un suelo que esté contaminado o un suelo que tenga pues mayor cantidad de materia orgánica también influye mucho en la dinámica del control de biomasa y los diferentes climas también que influyen. Entonces esto sería todo. Muchísimas gracias. Muy buenos días, mi nombre es René Hermosa y voy a explicar la diversidad microbiana y su ecología en la agricultura. Muy bien. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Bueno, los factores se dan por la humedad que es disponible en el oxígeno y su descomposición es orgánica, que se determina principalmente por el carbón en el suelo como tal. Y el contenido de materia orgánica se da también por los factores ambientales, por su humedad y el manejo que tiene a la vez los suelos. Porque si no tenemos un buen manejo de suelos, no puede haber ese cambio, ¿sí? Como la descomposición que puede ayudar a la fertilidad de la tierra. Muy bien. 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes del ecosistema? El ecosistema es pobre, sí un poco, pero no tanto. ¿Por qué? Porque los bosques a medida del tiempo se han venido talando, se han venido desgastando, pero no se ha cuidado como se debe. Entonces, por eso es que es un poquito, digámoslo, pobre en ese sentido, porque no ha habido como la cultura de cuidarlos y el medio ambiente se ha ido afectando por ese tema. Porque la relación entre los árboles y las plantas se ha llegado a afectar por ese daño al ecosistema.
también se ha afectado mucho los daños climáticos, porque ya el ecosistema mediterráneo es de cielos húmedos pero es de ciclos muy cortos. La frecuencia se cae y a la vez que se rehumedece la tierra, o sea, hace un tiempo muy corto. ¿Sí? Eh, Esto juega un papel crucial y a la vez que las plantas adquieren temporalmente abundante nitrógeno orgánico y a la vez posibilidad escasamente de explorada, ¿no? Como que comienza a explorar la planta, de las altas tasas de polución atmosférica. Por eso se determina también la cantidad y la calidad de la necromasa, que se descomponen y el equilibrio entre los minerales e inmovilización microbiana hay un gran cambio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad del ecosistema restaurador? Ok. Bueno, es algo que ha venido diciendo, porque la biomasa es un microorganismo, ¿no? Que a la vez es excelente nutriente, que trae las proteínas, grasas y vitaminas y minerales para el crecimiento y el fortalecimiento de la planta, eh, que se recomienda mucho al área agrícola, porque ahí también se revisa la calidad del suelo que tiene la fertilidad, porque ahí se mira los nutrientes que le está brindando como tal la planta, porque si tenemos un suelo seco, toca brindarle mucha hidratación y a la vez microorganismos o algunos componentes para volver a reestructurar y recomponer esos microorganismos que son los que nutren, son benignos para la planta. Por eso se recomienda esa estrategia de proceso que se emplea en los cultivos, en la agricultura, eh, como el sistema mixto, que es la producción simultánea de los alimentos humanos y para los animales, que se produce igual como para nosotros como para los seres terrestres animales, que son aptos para el consumo mutuo. Y el sistema dirigido a la producción simultánea de metabólicos. ¿Vale? 19. Se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto al SMB. Ok, pues, ¿qué te digo yo? Es una conclusión, ¿sí? Que restaura las plantas mixtas, la biomasa a la vez que la microbiana es afectada, a la vez muy buena por la inclusión microbiana en las especies vegetales que se implantan los vegetales. Es algo excelente ya que eh, aumenta esa diversidad y la abundancia de microbios, ecosistema, que así hace el buen procesamiento de los suelos y a la vez a la planta. Ayuda a la población microbiana de las cepas y a la plantación mezclada. Y a la vez aumenta la abundación y la diversidad de los microbios nativos que están dentro del sistema del eje de los suelos animales. Vale, muchas gracias.
Dios los bendiga y que estén muy bien.